Hola a todos, bienvenidos a la clase número 21 del curso de elementos activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a revisar el modelo digital del transistor MOSFET, porque ya a lo largo del curso hemos estudiado el transistor MOSFET, tanto el NMOS como el PMOS. El PMOS lo vimos en un pedacito y sabemos que son transistores que se comportan como como diferentes cosas en distintas regiones. Tenemos los transistores en la región de corte, los transistores en la región lineal y en saturación. Entonces, para el modelo digital, nosotros sabemos que si hablamos de digital es porque tenemos un sistema donde tenemos un 1 y tenemos un 0. ¿Verdad? Estos son los dos dígitos binarios. Y tenemos que representar estos dos dígitos binarios con transistores. Entonces lo que vamos a decir es que el transistor describiría en términos de interruptores, si le aplicamos un 1 y un 0 a un transistor NMOS, y le aplicamos el 1 y el 0 en el gate, al 1 le vamos a llamar una tensión de VDD y al 0 le vamos a poner una tensión de tierra. Entonces así es como representaríamos las señales en la entrada. VDD es una señal de tensión elevada o alta, y tierra es una señal de tensión baja. Y entonces al aplicarle esa tensión, lo que vamos a conseguir es que el transistor funcione como un interruptor cerrado, ¿verdad? Si se aplica 1, que es un VDD, en el gate, lo que tenemos es un interruptor cerrado. Y si se aplica un 0, que es tierra, lo que tenemos es un interruptor abierto, ¿verdad? Entonces, esto de tener interruptores abiertos o cerrados permite hacer operaciones lógicas basándonos en transistores. Vamos a ver más adelante en la próxima clase también algunos circuitos que permiten hacer operaciones binarias. Luego, el otro transistor es el transistor PMOS, y en el transistor PMOS lo que tenemos es un dispositivo que opera de manera complementaria. Entonces, si aplicamos también manteniendo las mismas columnas un 1 o un 0 en el gate, pero ahora para transistor PMOS, este sería el NMOS y este es el PMOS. Cuando le aplicamos un 1 o le aplicamos un 0 aquí en el gate, ¿qué es lo que estamos cambiando con esta tensión? Porque es que tenemos este funcionamiento del transistor de arriba, porque aquí arriba lo que cambiamos es la tensión VGS. Y entonces estamos pasando al transistor de la región de corte. Cuando ponemos tierra en el gate, tenemos 0 VGS. Y cuando tenemos VDD, entonces VGS es igual a VDD. Depende de la tensión del source, pero podríamos decir que el source está conectado a tierra para simplificar un poco el análisis. Y aquí en el PMOS, que esta terminal la conectamos al potencial más alto del circuito.
Entonces, bajo estas dos condiciones, lo que estaríamos controlando en la segunda es la tensión VSG. Y entonces, si le aplicamos VDD en el gate, lo que tenemos es que el transistor tendría 0 VSG, de manera que el transistor estaría desconectado, ¿verdad? Porque VSG es igual a 0. Si está desconectado, está abierto. Y para el otro caso, si le aplicamos 0 en el gate, lo que tenemos es que VSG es igual a VDD menos 0. Y entonces aquí tenemos un interruptor cerrado. De manera que los dispositivos operan en forma complementaria. Cuando este está encendido, este está apagado. Y cuando este está apagado, este está encendido, ¿verdad? Lo que quiero que se entienda es que la tensión del gate cambia de manera drástica la tensión VGS o VSG y abre o cierra el interruptor, y que para la misma tensión en la entrada funcionan de manera complementaria. Entonces, a ese funcionamiento vamos a poner aquí el PMOS y el NMOS funcionan de manera complementaria. Y a ese funcionamiento en específico, cuando se ponen los dos transistores o los dos tipos de transistores en un mismo dispositivo, es a lo que se le denomina un proceso o una tecnología CMOS. Entonces, ustedes han escuchado hablar de CMOS, y CMOS significa Complementary Metal Oxide Transistor. ¿Qué significa o qué quiere decir? Que tiene a los dos dispositivos dentro de un mismo circuito integrado. ¿Por qué? Porque en los primeros circuitos integrados que se fabricaban solo se podía poner un tipo de dispositivo. Por ejemplo, si la olea era tipo P, ¿verdad? Vamos a suponer que si la olea era de tipo P, lo único que podíamos hacer era poner regiones de difusión de tipo N, ¿verdad? Y entonces aplicar una tensión en el gate, y lo más que podíamos hacer era formar un canal. Entonces aquí tenemos un NMOS. No existía la posibilidad de fabricar en este mismo silicio un transistor de tipo P, porque no había forma de aislar eléctricamente los sustratos. Es decir, tampoco había ni siquiera forma de poner un sustrato de tipo N. Y luego, cuando fabricamos el otro transistor, ¿verdad?, habría que tratar de aislarlo. Entonces, para aislar el otro transistor, lo que necesitamos son regiones de tipo P para hacer un PMOS, pero ocupamos una tina, y esto se llama N-well. Y entonces esta tina o el well es una sección de material N que hace como si fuera una oblea extra adentro de esta oblea grande. Entonces este proceso es un proceso de una tina, donde el bulk o la terminal de sustrato de los transistores NMOS está aislado,
pero tiene el problema de que este bulk sigue estando conectado con todos los demás transistores. Entonces existe un proceso de fabricación CMOS de doble tina, donde todos los transistores, bueno, tendríamos la misma idea, ¿verdad? Para construir transistores N y P necesitamos de alguna manera que el sustrato en la parte inmediata sea de tipo contrario, ¿verdad? Aquí sigue siendo de tipo P, pero a los transistores N les hacemos dos tinas. Y ese proceso es un poco más complicado, pero es un proceso que hoy en día es estándar. Entonces, dependiendo de las capacidades del proceso, es que vamos a poder lograr tener los dos tipos de dispositivos en el mismo chip, en lo que se conoce como CMOS, o podríamos tener circuitos digitales con un único tipo de transistor, por ejemplo con transistores NMOS. Un ejemplo muy rápido es el inversor. Y entonces vamos a empezar por un inversor NMOS, que sería el dispositivo más sencillo. Que el inversor NMOS lo que tiene es una tensión VDD con una resistencia, por ejemplo. Desde luego este circuito no es el que se usa comercialmente, porque tiene muchas limitaciones. Aquí entonces pondríamos la tensión de entrada, a la cual le vamos a llamar A, y de este lado la tensión de salida, que le vamos a llamar Q. Entonces el nombre de estas variables responde a que las entradas las vamos a rotular con las letras del alfabeto en orden ascendente. Entonces si tuviéramos más entradas le ponemos A, B, C y D. Y a la salida le ponemos Q, que normalmente es la terminología para poner salida en circuitos lógicos. Y entonces vamos a hacer lo que se conoce como una tabla de verdad. Entonces tabla de verdad. La tabla de verdad es una tabla que describe cuál es la salida o cuál es el estado lógico de la salida ante todas las posibles combinaciones de la entrada. En este caso solo tenemos una entrada y la entrada solo puede tener el valor de 0 o el valor de 1. Si tuviéramos 2 entradas, 3 entradas, 4 entradas, hay que poner todas las posibles combinaciones de las entradas a la izquierda y a la derecha revisar qué valor tiene la salida. Y entonces para este inversor lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si nos fijamos, es un transistor NMOS. Tenemos que si aplicamos un 0 en la terminal A, el transistor tiene VGS igual a 0, por lo tanto el NMOS está abierto porque tiene 0 VGS, y si está abierto no hay corriente por el transistor mismo. Entonces, ¿cuál es la tensión de salida? La tensión de salida sería VDD, porque no hay corriente por la resistencia y el transistor está abierto. Entonces a esto le vamos a poner un 1. Y en el caso contrario, bueno, voy a escribir tal vez esa parte. Si A es igual a 0, el transistor NMOS está abierto y no fluye corriente por R, de manera que Q es igual a VDD. Y en el otro caso, si aplicamos una tensión de un 1 en la terminal A, vamos a tener al transistor encendido. Si está encendido, fluye corriente por la resistencia desde VDD hasta tierra,
y la terminal Q queda conectada a tierra a través del transistor. Vamos a suponer que en este punto el transistor, cuando está cerrado, es un cortocircuito y entonces la salida sería 0. Lo que escribimos es que si A es igual a 1, el transistor está encendido o está cerrado. Fluye corriente por R y luego la salida es igual a tierra porque está conectada internamente a través del transistor, ¿verdad? El transistor tiene toma la salida y la lleva hasta tierra, mientras que en el otro caso lo que teníamos era, voy a dibujarlo aquí, que si el interruptor está abierto tenemos que la tensión aparece en la salida. Si el interruptor está cerrado, la salida queda conectada a tierra. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? El problema de este inversor es que cuando le aplicamos el cero en la entrada, el interruptor está abierto, entonces en teoría no gasta potencia, porque es un circuito abierto. Sí hay una pequeña corriente de fuga, pero no es significativa. Pero cuando ponemos un 1 en la entrada y encendemos el transistor, la salida pasa a ser 0, pero estamos gastando corriente. Entonces, la limitación de este circuito es que al aplicar A igual a 1, el consumo de potencia y vamos a llamar potencia estática porque es una potencia que tiene el circuito cuando está en estado estable, es decir, cuando no estamos cambiando las terminales de entrada y de salida. Tendríamos entonces ese consumo de potencia estática. Voy a contestar una pregunta en el chat. Potencia estática llamamos entonces a cuando el circuito no le estamos variando la entrada, porque hay otra potencia que se llama potencia dinámica, que la voy a explicar no en este, sino en el inversor CMOS. Entonces, el consumo de potencia estática o en estado estable es P. ¿Y a qué sería igual? Sería a VDD porque esa es la tensión, por la corriente cuando el transistor está encendido. Y cuando está encendido tenemos que entonces el nodo Q va a quedar a tierra y entonces la corriente sería VDD entre R. Entonces la potencia estática sería VDD al cuadrado entre R. Y esta es potencia que se está gastando solamente manteniendo el cero en la salida. Entonces, cuando el circuito tiene un 1 en la salida, no tenemos este problema. Voy a ponerlo aquí. No ocurre o no consume potencia si A es igual a 0, ¿verdad? Porque el transistor está abierto.
pero consume potencia si A es igual a 1. Y el problema es que si tenemos un circuito integrado, por ejemplo un microprocesador, y existen miles de millones de transistores, todos con diferentes estados a la vez, si todos tuviéramos que fabricarlos con transistores NMOS, tendríamos este problema la mitad de las veces. Digamos que estadísticamente hacemos un estudio y el procesador está procesando unos y ceros por igual, la misma cantidad de tiempo. Y entonces suponemos que pasa en los dos estados el 50% del tiempo. Entonces el 50% del tiempo el procesador está gastando potencia. Y si todo esto es VD cuadrado entre R, por supuesto R es muy pequeñito, pero lo multiplicamos por la mitad de los transistores del chip, tenemos una corriente gigante. Entonces este circuito no es muy bueno para hacer circuitos integrados. Ya les explico la solución. En el chat me preguntan por qué no se toma en cuenta el valor de VGS. Es que sí lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando la entrada es un 0, ¿verdad? Lo que sabemos es que VGS es igual a 0. Por eso es que está abierto el interruptor, ¿verdad? Entonces, A igual a 0 significa que VGS es igual a 0 y entonces el NMOS está abierto. Pero en el otro caso, si aplicamos A igual a 1, entonces A igual a 1 significa que VGS es igual a VDD. Y entonces el transistor está cerrado, ¿verdad? O podríamos decir que está en conducción, ¿verdad? Y entonces la potencia que se consume, también para contestar también la duda, no tiene que ver con VGS, porque VGS no consume potencia. Vean que no hay corriente por la terminal del gate. La única corriente que hay es desde VDD hasta tierra cuando el interruptor está cerrado. Si el interruptor está abierto, tampoco gastamos potencia. Ok. Para mejorar este circuito, entonces lo que se hace es conectar dos transistores complementarios. Voy a poner la solución al problema de consumo de potencia estática ya voy a contestar la duda de una vez. La tensión VGS es igual a VDD cuando A es igual a 1, porque un 1 lógico, lo que dijimos aquí arriba, es que un 1 consiste en conectar VDD a esta terminal. Tenemos dos niveles posibles, 0 y 1, ¿verdad? Y entonces, en un circuito integrado, lo que vamos a considerar como ceros y unos son niveles distintos de tensión a lo largo del tiempo, o dependiendo del circuito, hasta niveles de corriente. Y entonces, voy a graficar la tensión contra el tiempo. Si ponemos entonces una señal de reloj, por ejemplo, la señal del reloj tendría que ser periódica y simétrica. Y los dos estados posibles son 0 o 1. Y el 1 sería la tensión VDD del chip. Entonces, un 0 equivale a 0 voltios y un 1 equivale a VDD voltios. Luego 0 equivale a 0 voltios, un 1 es VDD, un 0 y luego un 1, ¿verdad? Y esta es una señal de reloj. Entonces, en el gate lo que le aplicamos un 0 o un 1 es ponerle una tensión de tierra o de VDD. Y por lo tanto, si le aplicamos al transistor A igual a 1, significa que
A es igual a VDD, y entonces VGS, como tiene el source a tierra, tiene en el gate VDD, ¿verdad? Porque al final esto se descompone, esto es VG menos VS, eso es VGS. VS es igual a 0 y VG es lo que sea que le pongo en el gate, entonces aquí me queda VDD. Espero haber respondido bien la consulta. Si tienen más preguntas pueden consultarme, ¿verdad? No hay problema. Entonces, estaba diciendo que la solución al consumo de potencia estática, que es la potencia que se gasta o que se consume en estado estable, es decir, cuando no estamos cambiando la señal de entrada, es el inversor CMOS. Ahora, si yo tuviera que hacer una simulación de esto, y entonces yo le aplico una forma de onda como esta a la entrada, la salida no necesariamente me va a quedar así de bonita, así cuadrada también. Idealmente sí. Pero eso es lo que queremos revisar ahora con el modelo digital del MOSFET. ¿Qué son los factores que ocasionan que las señales se deformen y que no tengamos un buen interruptor? Entonces, primero voy a ver el inversor CMOS, solo para introducir esta tecnología. Y entonces en el inversor CMOS siempre tengo VDD y tengo tierra del otro lado. Pero entonces en medio voy a conectar un transistor de tipo NMOS. Y aquí, en lugar de ponerle una resistencia, yo sé que este transistor, el de abajo, es muy bueno cuando está abierto porque aísla el camino de corriente. Pero también me cumple la función de ponerme la salida a tierra, ¿verdad? Y entonces cuando la salida esté a tierra, arriba tengo que desconectar el circuito, ¿verdad? ¿Cómo hago para desconectarlo con el mismo nivel de tensión de entrada? Pues es muy fácil, ya vimos que podemos utilizar el transistor complementario, es decir, el transistor P conectado de este lado. Y entonces, si le aplicamos la misma entrada a los dos y decimos que esto es A, y ahora que esta terminal es la terminal de salida, Q, el circuito ahora funciona mucho mejor. Por lo siguiente, cuando vamos a hacer otra vez la tabla de verdad, cuando le aplicamos A obtenemos Q, y si le aplicamos A igual a 0 o A igual a 1 vamos a obtener valores diferentes en la salida. Entonces hay que revisar transistor por transistor. Si aplicamos A igual a 0, ¿cómo queda el circuito? Lo que tengo es que aquí tengo 0 voltios, es decir, tierra. Y esto con los otros, bueno, con pasado a interruptores, lo que tengo que dibujar es si el transistor de abajo está encendido o está apagado. Entonces, si tengo 0 voltios en la entrada, ¿qué es lo que va a suceder? Que este interruptor de abajo, como es un NMOS, tiene VGS igual a 0. Por lo tanto es un interruptor abierto, el de abajo no conduce.
Y el de arriba tiene VSG igual a ¿cuánto? Vemos que tiene VDD de un lado y del otro lado tiene tierra. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos es que VSG es igual a VDD y por lo tanto este transistor está encendido. Y entonces cuando uno está encendido el otro está apagado, y en esta condición tenemos la salida de esta manera. Entonces para el 0 el transistor PMOS enciende. Y en caso contrario, si se aplica A igual a 1, sabemos que el transistor NMOS enciende. La generalización es esa, ¿verdad? El transistor NMOS enciende si VG es igual a 1 y el transistor PMOS enciende si la tensión en el gate es igual a 0. Son complementarios. Eso es como el resumen. Perdón. Entonces aquí vamos a hacer el mismo dibujito, pero si le aplicamos A igual a 1, es decir, 5 voltios por ejemplo, o VDD en la entrada, y esto se lo aplicamos a los dos transistores, ¿cuáles serían los estados de estos interruptores? Tendríamos que el interruptor de abajo está encendido porque es un NMOS, tiene VGS igual a VDD, ¿verdad? Porque el source está a tierra. Y luego el de arriba tiene VSG igual a 0 porque arriba tiene VDD y abajo tiene VDD, ¿verdad? Entonces este estaría abierto y entonces el circuito pone la salida a tierra, ¿verdad? Y en los dos casos no hay un camino directo desde VDD hasta tierra, ¿verdad? Porque aquí es donde tenemos VDD y aquí tenemos tierra, entonces la salida en este caso está a tierra y en el otro la salida está a VDD. ¿Verdad? Creo que sí se entiende. Y entonces, como en ningún momento hay un camino VDD a tierra completo, vamos a ponerlo. No hay un camino completo desde VDD hasta tierra en ninguno de los dos estados. Aquí tengo otra pregunta. La pregunta es si habría efecto de sustrato. Depende del circuito integrado, pero si tenemos una tecnología de 2 tinas, yo puedo conectar los sustratos a potenciales diferentes. De hecho, inclusive con un proceso de fabricación de una sola tina, lo que ocurre es lo siguiente. En este no hay efecto de sustrato, por lo siguiente. Vamos a ver cómo se podría fabricar este dispositivo. Entonces si lo construyo desde la vista lateral, digamos que aquí pongo silicio y voy a construirlo sobre silicio de tipo P. Hay libros donde vienen estos diagramas, son muy bonitos.
El libro que estamos estudiando en este momento no se los dije, se los voy a copiar aquí arriba. El libro es el libro de Baker y creo que se llama CMOS Circuit Design, Layout and Simulation. Y hay un capítulo dedicado específicamente al modelo digital y otro a las aplicaciones digitales. Entonces les decía que en este dispositivo no hay efecto de substrato, que fue una de las preguntas del chat. Por lo siguiente, para fabricarlo yo necesitaría un transistor NMOS que lo puedo fabricar sobre silicio P. Y entonces voy a poner regiones de difusión de tipo N, ¿verdad? Este sería el gate y entonces este es el transistor NMOS porque tiene el canal N. Al sustrato yo lo puedo conectar aquí con una tercera terminal, entonces aquí pongo el sustrato, aquí pongo el gate y pongo el source y pongo el drain. Entonces para eliminar el efecto de substrato lo que tenía que hacer era conectar el bulk y el source juntos, ¿verdad? Para que VSB sea 0. En este lo logro si esto lo junto con la conexión de algún metal y lo conecto a tierra. De manera que toda la oblea está conectada a tierra por este substrato, ¿verdad? Este substrato conecta a toda la oblea. Pero el transistor PMOS es diferente porque para este yo tengo que hacer primero una tina. No puedo fabricar el transistor si no fabrico una tina primero, porque necesito que el sustrato para el transistor PMOS sea de tipo N. Entonces este sería el N-well. Y aquí entonces voy a fabricar una región de difusión P, una región de difusión P y un pedacito para el bulk de este otro. A este le voy a poner source y aquí tendría el drain. Básicamente la salida del circuito, bueno, me falta aquí dibujar el gate. Bueno, vamos por partes. El N-well o la tina N tiene que tener un potencial tal que el diodo parásito que está entre la región N y P, que apunta en esta dirección, esté apagado. Y entonces, si este lado tiene una tensión de tierra, ¿qué tensión le ponemos del otro lado? Pues le vamos a poner una tensión de VDD. Entonces el source y el bulk los conectamos juntos y aquí conectamos VDD. Esa es la construcción física del dispositivo, ¿verdad? Yo sé que en este curso hemos visto poquitos layouts. El layout es la vista superior de esto, pero hay que tratar de imaginarse cómo es que están fabricados estos dispositivos ya en la vida real. Entonces, si al bulk le ponemos VDD, este diodo nunca va a encender. Y entonces, esto lo traducimos a circuito, ¿verdad? Como que el transistor, bueno, precisamente eso es lo que tenemos. El transistor, hasta el momento esto es lo que hemos dibujado, ¿verdad? El source del transistor P está aquí arriba y el source del transistor N está aquí debajo. Este es el drain y este es el drain de los transistores. Tenemos que juntar los drains y esta es la tensión de salida. Entonces este con este van juntos. Todas estas conexiones son metálicas. Bueno, pueden ser de polisilicio también. Y entonces aquí es donde conectaríamos la salida Q. La entrada hay que conectarla en el gate. Entonces aquí tendríamos que conectar, bueno, otro nivel metálico y por aquí arriba hacer esa unión metálica, tal vez en otra capa de material. Y entonces a este es al que le llamamos
A, ¿verdad? A se conecta aquí, Q se conecta en el gate de los, no, perdón, en los drain de los dos, y el source y el ball que están conectados independientemente. Entonces, para que sea un poco más explícito, bueno, aquí ya conecté este con este, que es la conexión azul. Y si queremos hacer el símbolo de 3 terminales, lo que estamos haciendo es que internamente, bueno, el de este va hacia allá, y el de este va hacia acá. Internamente ya conectamos esta terminal con esta, y esta terminal con esta, de manera que cancelamos el efecto de sustrato, ¿verdad? Y entonces esta es A y esta es Q. Por eso es que el dispositivo no tiene efecto de sustrato, y la pregunta me ayudó a dibujarles este diagrama, que es el diagrama, por decirlo así, tridimensional de cómo se ve una compuerta o un inversor, ¿verdad? Todavía no hemos hablado de compuertas lógicas, pero el inversor es una, podríamos decir, es una compuerta lógica, es un dispositivo que ejecuta una operación lógica. El símbolo del inversor, creo que, no sé si todos lo conocen, es un triángulo que tiene una bolita. Entonces, este es el símbolo convencional para los inversores y representa un triángulo, que es como decir el símbolo para los amplificadores. Entonces es un dispositivo que deja pasar lo que le pongamos en la entrada, pero la bolita representa la operación NOT o la operación de negación. Entonces, cuando llega en diseño lógico, en las compuertas son estos dispositivos. Siempre que hay una bolita en la salida, estamos invirtiendo el nivel lógico. Aquí me faltó completar la tabla, pero ya dijimos que entonces no, este inversor es muy bueno porque no tiene caminos desde VD hasta tierra completos, entonces nunca disipa potencia estática, ¿verdad? Vamos a poner aquí la potencia estática. Es aproximadamente 0. ¿Por qué no es exactamente 0? Porque siempre estos dispositivos, a pesar de que sean interruptores abiertos, podríamos decir que están operando en algún punto de su umbral. Y entonces tienen una pequeña corriente de fuga, ¿verdad? Desde VD hasta tierra hay una corriente de fuga pequeña cuando uno de los dos está abierto. Pero esa corriente es muy pequeña. No se vuelve tan pequeña cuando consideramos que un microprocesador puede tener miles de millones de transistores. Por ejemplo, los de los últimos teléfonos de Apple, el A14, creo que tiene 11.9 mil millones de transistores. En inglés son 11.9 billion, ¿verdad? El A14 tiene 11.9 billion, que en español son 11.9 son 11.900 millones, porque el billón en español son 1000 millones, entonces todavía no llegamos a esa cantidad, estamos muy lejos de un billón en español, porque en español es 1.000.000 de millones, en inglés billón es esta cantidad, entonces billón en inglés es 1000 millones. Estos son muchos transistores, cuesta mucho imaginarse este número, pero cuando sumamos todas las potencias estáticas o todas las corrientes de fuga se vuelve significativo. Ok, me preguntan entonces que si la potencia estática se da cuando el camino de VDA a tierra está completo, por decirlo de alguna forma.
Es correcto. La potencia estática es la que se gasta en estado estable cuando tenemos potencia que sale de alguna de las terminales y llega hasta la otra, ¿verdad? Es como decíamos en este. Eh, Consumo de potencia estática es la potencia que está entregando la fuente VDD porque la corriente llega hasta tierra, ¿verdad? En uno de los otros, bueno, en el otro estado no hay potencia estática porque si el interruptor está abierto no hay corriente por R, entonces no cuesta nada poner VDD a la salida, ¿verdad? Poner VDD a la salida no tiene costo energético, pero poner tierra a la salida sí tiene costo energético asociado. A ese costo energético de poner un estado estable en la salida es a lo que se le denomina potencia estática, y pasa precisamente por eso, porque hay un corto entre VD y tierra a través de una resistencia muy pequeña. En este no, ¿verdad? No hay un camino completo desde VD hasta tierra, entonces no hay potencia estática. Lo que sí tenemos es potencia dinámica. Entonces, para hablar de la potencia dinámica y ir introduciendo el modelo que vamos a utilizar para estudiar esa parte, vamos a ver lo siguiente: potencia dinámica. En un circuito bien formado, si todo fuera perfecto, la señal de entrada tendría que ser completamente cuadrada, como la que habíamos puesto al puro inicio, ¿verdad? Como una señal de reloj. Esta señal la denominamos señal de reloj o clock, porque es una señal periódica con una frecuencia que podemos definir, y esta señal pues es cuadrada, ¿verdad? Tiene un ciclo de trabajo del 50%, es decir, que pasa la misma cantidad de tiempo en 1 que en 0, ¿verdad? Es simétrica, y esta es una señal ideal. En la vida real esto no sucede, y entonces la señal en la entrada va a tardar cierta cantidad de tiempo en pasar de estar en 0 a llegar a ser un 1. Y digamos que esto también sigue siendo una idealización, y luego vamos a pasar esto a ser un 0 de nuevo. Entonces lo que quiero dar a entender aquí es que esta señal no es tan cuadrada como parecía, sino que tiene cierta cantidad de tiempo para pasar de un estado al otro. La señal no puede cambiar inmediatamente desde 0 hasta 1, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos 0 y tenemos VDD. El tiempo que tarda la señal en pasar desde aquí hasta aquí es el tiempo que vamos a considerar como el tiempo de subida, y el de aquí es el tiempo de caída. Aunque en la práctica tenemos que definir qué se considera un 1 y qué se considera un 0, porque acuérdense que además estos transistores encienden y apagan si la tensión sobrepasa cierto límite. El límite es VTH. Pero yo podría tener un punto exacto en este dispositivo donde, vamos a ver cómo lo explico. Si le aplico un 0 en la entrada, tengo solo uno de los dos funcionando. Si le aplico un 1 en la entrada, tengo uno de los dos funcionando. Pero ¿qué pasa si le aplico una tensión intermedia desconocida? Digamos, si en la entrada, vamos a ver, si este circuito voy a dejarlo aquí, porque tengo varias cosas importantes que explicar. Si en ese circuito yo tengo VDD, digamos 5 voltios, y tengo que VTH de los transistores N es 0.5 y VTH de los transistores P es menos 0.5, ¿se acuerdan que el de los P es negativo?
¿Qué sucede si yo aplico o se me ocurre aplicarle 2.5 voltios aquí en la entrada? Porque evidentemente si tengo un tiempo de subida en la entrada, esta es la tensión de entrada, tendríamos que dibujar, o lo que queremos llegar es a dibujar la tensión de salida aquí abajo, ¿verdad? Entonces este sería el tiempo y lo que queremos dibujar aquí es Q. Entonces sabemos que cuando la entrada está en 0 no hay ningún problema, la salida va a estar aquí arriba. Pero en el momento que iniciamos transición, primero hay un desfase, hay un tiempo que estamos perdiendo porque tal vez el circuito no empieza a funcionar directamente o inmediatamente cuando estamos haciendo el cambio. En toda esta región todavía no hemos llegado a VTH. Tenemos que pasar un umbral aquí, VTH, y arriba también. VDD menos VTH. Y entonces estos niveles intermedios son los que dicen si tengo efectivamente un 0 o tengo un 1 en la entrada, o si lo que tengo es un nivel de tensión ahí indefinido. Y esos niveles indefinidos son el problema. Voy a explicarlo con más paciencia. Tenemos que aquí está VDD. Entonces VDD tampoco tenemos problema. Pero hay un punto donde vamos a superar VTH. Un segundo. Cuando vamos para arriba. Y otro punto donde ya vamos a caer en esta otra región. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Para seguir con este diagrama, si yo pongo 2.5 voltios en la entrada, ¿qué creen que suceda? El transistor de abajo tiene... A ver. El transistor tiene VGS igual a 2.5 voltios. Y el transistor de arriba tiene VSG igual a 2.5 voltios. ¿Cuál está encendido y cuál está apagado? Los dos están encendidos, ¿verdad? Porque los dos tienen tensiones VSG o VGS mayores que la tensión VTH. Entonces los dos están encendidos. Entonces esta tensión de aquí es una tensión indeterminada, ¿verdad? Esto no es un 0 ni un 1, pero indefine al circuito porque tendríamos corto y corto. Tenemos un cortocircuito completo y vean que es peor que para el inversor solito del el NMOS, porque el NMOS por lo menos tenía una resistencia, entonces el camino era VDD cuadrado entre R. El problema es que aquí lo que tenemos es un corto y entonces la potencia que entrega la fuente es infinita durante un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Es el tiempo que tarde la señal en estar indefinida. Entonces estos dos límites que dibujé aquí es el punto donde si superamos este valor, el transistor que antes estaba abierto, que es el NMOS, se cierra. Y hasta que llegamos aquí, el PMOS se abre. Entonces voy a poner aquí estos puntos que son clave, ¿verdad? Si vamos aquí como en secuencia de tiempo, en este primero, el NMOS cierra. Y hasta que llegamos a este segundo punto, el PMOS abre. Entonces, en la región que está en medio, creo que le estoy poniendo mucha información a este diagrama, voy a simplificarlo un poco.
en esta región que está en medio, entre este tiempo 1 y este tiempo 2, tengo a los dos transistores encendidos consumiendo potencia. Y entonces, ¿cómo sé por dónde va a pasar la salida? ¿Verdad? Es un poco complicado. A estos circuitos se les hace un barrido de DC, ¿verdad? Entonces, y si hacemos un barrido de CD en la entrada, lo que obtenemos es la función de transferencia de este dispositivo. Y esa función de transferencia también es importante estudiarla, entonces ya casi la dibujo. Lo importante es ver que en este diagrama voy a tardar también cierto tiempo bajando. Y después esto se me va para acá. Más o menos así. No dibujé la señal exactamente en cero, porque eso tampoco es del todo cierto, ¿verdad? Los interruptores no son cortocircuitos perfectos y son, bueno, se podría decir que tienen parte resistiva en alguna parte. Y en realidad, dependiendo de los valores W entre L de los dos, es que vamos a poder definir la forma correcta o la forma exacta de estas gráficas. Ok, entonces, en primer lugar, en esta región, ambos transistores están encendidos. Y eso es lo que se conoce como potencia dinámica. Es una potencia que se debe únicamente a la conmutación o en el cambio de estado, ¿verdad? Y es una potencia que no está permanentemente puesta como la potencia estática, sino que ocurre solamente en las transiciones, ¿verdad? Lo otro que en esta gráfica se aprecia es, bueno, y aquí lo exageré, que cuando vamos hacia arriba, yo puse aquí un tiempo, pero la señal empieza a cambiar hasta cierto tiempo después. Entonces hay un delay, ¿verdad? Y luego el tiempo que tarda la señal en pasar desde el estado bajo al estado alto también se puede definir. Entonces todas esas cosas hay que caracterizarlas y documentarlas. Todavía no hemos explicado de dónde es que salen estas deformaciones. Y la respuesta está en la capacitancia de los dispositivos. Entonces vamos a ver el modelo de capacitancias detallado hoy en la clase también. Pero entonces voy a tratar de hacer una ampliación de estas gráficas para explicar los parámetros no ideales de señales digitales. Y entonces aquí voy a poner una gráfica un poco más grande para la entrada. La he puesto con este color, no me acuerdo, sí. Y entonces vamos a poner aquí que está en 0, aquí una transición, y en realidad esta transición deberíamos dibujarla como es. Esta transición describe una onda exponencial que puede tener sobreimpulso. Y luego aquí nos quedamos y empezamos a descargar. También con sobreimpulso hacia abajo. Podríamos decir que los niveles de tensión
llegan exactamente a 0, ¿verdad? Porque 0 está aquí en el puro eje, y VDD podríamos poner lo que está aquí un poquito más para arriba. Entonces voy a poner aquí donde estaría VDD. Y entonces el circuito tiene que saber reconocer qué es un 1 y qué es un 0. Entonces vamos a decir que tenemos aquí el 10% de VDD y el 90% de VDD, y a eso le vamos a poner aquí las rayitas que corresponden. Entonces, digamos aquí que ahí esté el 90 y que aquí esté el 10, ¿verdad? Entonces igual de este lado podría poner, esto es 100%, 90%, 10% y 0%, ¿verdad? Esos son los niveles de la señal. Entonces consideramos que la señal es un 1 solamente si pasó el 90%, y la señal es un 0 si es menor que el 10%. Entonces así una señal de, no sé, de 100 milivoltios, hay que ver cuántos son 100 milivoltios en los 5 voltios de alimentación, para ver si es el 10% y si podemos considerar que es un 0. En medio la señal está indeterminada, y entonces desde aquí hasta aquí tenemos problema porque la señal está indeterminada. Ok, entonces del punto donde la señal es un 10% al punto donde está 90%, nos interesa llegar lo más rápido posible. Entonces voy a anotar que un 0, o voy a poner la señal se considera cero lógico si su amplitud es menor al 10% de VDD, y es un 1 lógico si su amplitud es mayor al 90% de VDD. Esta es una forma, hay muchos sistemas digitales y depende del circuito que estamos estudiando y diseñando, cómo vamos a representar esto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que quepa aquí. Y entonces 0 lógico si pasa esto, y 1 lógico si ocurre esto. Esto lo voy a mover hacia acá y a esto le voy a hacer un cuadrito. Ok, y esto es en la entrada. Veamos que dependiendo del rizo, aquí tenemos un sobreimpulso y hay un pedacito donde la señal se pasó otra vez para abajo. Entonces este pedacito no es un 1. Entonces ya habíamos llegado a un 1, pero nos volvimos a salir de ese 1 y volvemos a entrar. A eso es a lo que se le conoce como rebote, o el efecto de rebote, que es que cuando ustedes presionan una tecla, por ejemplo en un teclado, ahora ya los teclados tienen compensación y eliminan los rebotes. Pero antes, si ustedes estripaban un botón, o por ejemplo los push buttons, los botones que se compran por ejemplo en las electrónicas, esos botones tienen muchísimo rebote, y entonces ustedes lo estripan una vez, pero el sistema lógico captura 2 o 3 veces o inclusive más rebotes dependiendo de cuántas veces esto cruce, ¿verdad?
Entonces esto son rebotes. Y se ve como si la tecla se presionara varias veces, ¿verdad? Eso en primero. Luego, desde el 10% hasta el 90% que les dije, tenemos que llegar lo más rápido posible. Por lo tanto, el tiempo que duremos entre el 10 y el 90 es críticamente importante. Y a esto lo vamos a llamar el tiempo LH. Es decir, el tiempo que tarda la señal en pasar de un estado lógico bajo. No, espérense. Este no es. TR. Tiempo de subida. Es que hay muchas variables. Entonces vamos a considerar que ese es el tiempo de subida y el tiempo de caída es por supuesto desde el 90 hasta el 10, que no necesariamente son iguales, porque el sistema sube por un lugar cuando entra a conducir un transistor y baja por otro cuando entra a conducir el otro. Y como el transistor PMOS y el transistor NMOS son diferentes, porque se acuerdan que la movilidad de los dos dispositivos, ¿verdad?, es diferente, lo que vamos a decir es que TR es diferente de TF, porque la movilidad no están en orden, pero podemos decir que las movilidades del transistor N son distintas a las del transistor P. Entonces hay un transistor más rápido que el otro, si se entiende, ¿verdad? Y por ese motivo tenemos esta diferencia. Entonces TR y TF, TR es el rise time y TF es el fall time para la señal de entrada. Y les dije que representan, estas son curvas de carga y descarga de condensadores, al final son exponenciales. Entonces el modelo digital que vamos a hacerle al transistor responde a capacitancias. Entonces si tenemos esta curva y queremos la curva de salida, voy a dibujar la curva de salida aquí a la par. También vamos a obtener lo mismo. El eje horizontal es el tiempo, por supuesto. Vamos a obtener lo mismo en el sentido de que tenemos una tensión en alto con el 100%, un límite con el 90%, un límite con el 10%, un límite con el 0%, y además vamos a introducir aquí la mitad exacta y la mitad exacta. Entonces este sería el 50% de VDD, que es el punto central por donde pasamos aquí. Y de este lado también vamos a tener VDD 90%, el 50%, el 10% y el 0%. Ok. Ahora esta es la gráfica de salida, entonces voy a poner estos en rojo. Voy a poner aquí que esta sería la señal Q. Y entonces estaríamos iniciando en una tensión cercana a VDD, no exactamente igual. Ok, y entonces a partir del momento en donde la señal pasa, porque les dije que esta señal no empieza a cambiar inmediatamente, sino que aquí puede que se empiece a deformar, ¿verdad? En este pedacito, porque ya está pasando algo en la entrada. Entonces aquí podríamos tener una pequeña deformación de la señal,
después de que la señal empezó a conmutar, pero vemos que todavía no ha pasado nada, no se ha salido de lo que consideramos un 1. Y luego esta señal tendría que bajar. Esta curva podría ser incluso pues más lenta. Podría ser así. El rebote también se podría ver aquí. Y en sentido contrario también pasa lo mismo, ¿verdad? A partir del momento en donde ya hubo conmutación, solo para poner aquí el diagrama verticalmente, a ver, bueno, cuando pasamos por el 90 empezó a cambiar, por el 10 empezó a cambiar. Y luego aquí cuando pasamos por este punto es cuando empieza a cambiar esta otra gráfica. Bueno, es la misma gráfica, pero aquí entonces empezaríamos hacia arriba. ¿Verdad? Y tenemos un retardo, un delay. También nos va a llevar tiempo pasar desde el estado alto hasta el estado bajo, desde el 90 hasta el 10 y desde el 10 hasta el 90. Entonces, en la salida, a estos no les vamos a llamar TR y TF. A estos les vamos a llamar los que puse hace un ratito, que están equivocados. Entonces, a este es el tiempo que pasa del estado alto al estado bajo, THL. Y hay una ecuación para calcularlo, pero necesitamos el modelo que todavía no hemos detallado. Y este se llama TLH, que es tiempo de bajo hasta alto. Los límites aquí es importante mencionarlos, en el libro también vienen. Es lo que se llama tensión de salida en bajo y tensión de salida en alto, VOH y VOL. Que en este caso los estamos definiendo como el 10 y el 90, pero perfectamente, como les dije, depende del dispositivo que estemos trabajando y de la tecnología. Puede haber más tolerancia o menos tolerancia, ¿verdad? Convendría mucho dibujar estos límites un poco más hacia el centro para que el transistor o los transistores no pasen en cortocircuito tanto tiempo. Pero entonces aquí tenemos estos tiempos y como las señales aparecen corridas hacia la derecha, ahí es donde entra a funcionar el punto del 50%. Entonces dijimos que aquí el 50% tiene un papel importante porque las señales pasan por 50% en momentos diferentes. Y entonces para dibujarlo aquí voy a poner que en el 50% de las dos señales hay un desfase o un retardo. Y entonces desde aquí, que es el 50% de la señal de entrada, hasta aquí, que es el 50% de la señal de salida, vamos a poner ese retardo como el retardo o delay de bajo hacia alto en la entrada. Entonces a esto le vamos a llamar TP, donde P no sé exactamente a qué responde, pero yo la asociaría con delay. Yo le pondría una D, pero en el libro viene como TP. Y entonces es TPLH lo que tarda el circuito en pasar del 50% en la entrada a que la señal de la salida cambie un 50%.
No sé si se entiende. Ahorita definimos todas estas cosas. Ya definimos el rise y el fall. Falta el THL, que es el tiempo que tarda la salida en pasar de V o H a V o L, que ya los habíamos definido como el 90 y el 10%. Y viceversa, ¿verdad? TLH es el tiempo que tarda la salida en pasar de V o L a V o H. Que son tiempos importantes de caracterizar. Nos falta TPLH y el otro, por supuesto, tiene el nombre contrario. Entonces, vamos a poner del 50%, nuevamente, ¿verdad? Del 50% de la señal de entrada al 50% de la señal de salida. Otras flechitas. Y esto es lo que consideramos como, vamos a ver, TPHL. Y entonces TPLH y TPHL son los delays. Delay, que es lo mismo que decir retardo de entrada a salida cuando la entrada va de bajo a alto y se mide en el 50%. Y el otro es lo mismo, solo que es cuando la entrada pasa de alto a bajo. Ok, entonces estas son pues la mayoría de las características no ideales que ocurren en los circuitos digitales. Tenemos rebotes que ya los identificamos y tenemos tiempos de conmutación. Y entonces el problema que tenemos es que el inversor, por ejemplo, gasta potencia dinámica cuando las señales están conmutando. Entonces en todo este tiempo TR, o más bien en todo este tiempo THL, que es cuando la salida está en estado indeterminado, estamos gastando potencia dinámica. Y en TLH también, ¿verdad? Y cuando estamos aquí en estado estable, pues gastamos una pequeñita fracción de potencia estática. Entonces no es que este circuito no tenga potencia estática, sí tiene. Tiene estática y tiene dinámica. Por lo que les dije que la fuga en los transistores de drain a source y de source a drain también se vuelve representativa. Ok, entonces vamos a desarrollar un modelo que permita calcular esos tiempos. Porque si usamos transistores ideales y usamos, por ejemplo, el modelo de pequeña señal del transistor, ese modelo de pequeña señal hasta el momento no le hemos puesto capacitancias. Entonces la única forma de que tengamos estas curvas y sean exponenciales es que hayan circuitos RC. Y entonces eso es lo que vamos a revisar a continuación. El modelo de capacitancias de un transistor MOSFET
tiene lo siguiente. Ya habíamos estudiado en alguna parte el condensador MOS. Y entonces voy a dibujar aquí rápidamente una estructura. Voy a tratar de hacerla en 3 dimensiones. Entonces tendría el gate, y el óxido. Aquí tengo el transistor, tengo el sustrato, ¿verdad? Ese es un transistor, y voy a dibujarle las regiones de difusión. Las regiones de difusión se colocan con implantación iónica, y de lo que habíamos visto en una de las clases anteriores, tenemos que esas regiones de difusión abarcan un pedacito de la región de el gate, o lo que está abajo del gate, y eso es muy importante. Aquí, bueno, también no tienen que quedar tan regulares porque las regiones de difusión no son completamente regulares, ¿verdad? No están tan bien definidas. Por lo mismo, porque están hechas por implantación. Entonces los iones se difunden y va a haber un punto donde ya no hay suficientes iones, y entonces la transición no es una línea completamente abrupta. Ok, entonces en esta figura tenemos que la longitud del canal es una longitud efectiva, como ya habíamos estudiado, es lo que hay desde aquí hasta aquí. Voy a hacerlo un poquito más hacia abajo. Esa es la longitud efectiva del canal, y de hecho esta me quedó muy hacia la derecha, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos desde este punto hasta este punto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay pedacitos aquí donde tenemos delta L y delta L. O podríamos hacerlo aquí con más detalle, que de hecho lo voy a necesitar. Aquí es donde voy a dibujar las capacitancias. Voy a poner la región de difusión de un lado, que me va a quedar enorme, la región de difusión del otro, el óxido de compuerta y la compuerta. Ok, entonces, si este es el óxido, ¿qué era lo que nosotros llamamos COX o COX'? COX' era epsilon 0, epsilon R, que era el epsilon del óxido, entre TOX, ¿verdad? Y la capacitancia COX como tal era esta capacitancia por el área entre TOX, con la ecuación de un condensador, epsilon área entre D, donde el área es W por L. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es indicar que esto es la longitud efectiva, ¿verdad? Y que ese condensador es la capacitancia principal de este transistor MOSFET, la que se acumula aquí en el dieléctrico, ¿verdad? La carga que se acumula del lado del gate y del lado del sustrato. Esto es lo que define COX. ¿De acuerdo? Ahora, de los bordes también tenemos cierta capacitancia, porque evidentemente seguimos teniendo cargas en el gate, y de este lado puede que haya un potencial en el source y un potencial en el drain, ¿verdad? Entonces, desde aquí hasta aquí, dependiendo del potencial del source y del potencial del gate, del drain sí también, bueno, los potenciales en las tres, tenemos capacitancias que se llaman capacitancias de traslape,
capacitancia de overlap, que es la que está por estas regiones. Por lo mismo, porque tenemos un dieléctrico, tenemos Tox, tenemos un área que es W, que W no cambia, ¿verdad? W es la profundidad de este dibujo de la izquierda. W es todo esto. Entonces W no lo estamos variando. Pero esas capacitancias de traslape sí tienen un pedacito, ¿verdad? Tienen delta L y delta L. Medido, por supuesto, desde aquí hasta aquí. Y lo mismo aquí. ¿Verdad? Entonces de aquí es de donde tenemos capacitancias de traslape. Adicionalmente, lo que hay aquí en medio, porque nosotros tenemos que tener una forma de conectarle a esto terminales y las conectamos con metales, pero en medio no puede haber aire, tiene que haber cierto material, ¿verdad? Aquí en todo esto. A eso también le vamos a poner óxido, nada más que es un óxido ligeramente diferente al óxido de compuerta. El óxido de compuerta está fabricado con una muy buena calidad y generalmente se hace con oxidación húmeda. Es decir, sumergimos al dispositivo en agua y con un proceso químico hacemos oxidación donde el agua ayuda a formar óxido de buena calidad. Pero también hay oxidación seca y otras formas de hacer óxidos que no necesitan agua, por ejemplo con el aire, si tomamos el oxígeno del aire, y eso sería oxidación seca. Entonces es óxido de menor calidad, pero también es óxido, y ese óxido está aquí en los alrededores. Y de igual manera que pasamos por el óxido de compuerta para llegar hasta el source y el drain, vamos a pasar por el óxido lateral para llegar hasta el source y el drain. Y entonces estas capacitancias son capacitancias laterales. A la combinación de estas dos se le llama la capacitancia del gate al source y a la de la derecha capacitancia del gate al drain. Luego la capacitancia de SEOX más o menos es del gate al sustrato, ¿verdad? Entonces tendríamos capacitancia del gate al sustrato, ¿verdad? El sustrato está aquí, que sería equivalente a SEOX, ¿verdad? Y finalmente, en el sustrato también tenemos pequeños condensadores, porque se acuerdan que esto eran diodos de silicio, ¿verdad? Si aquí lo que tenemos es material P y estos son material de tipo N, tenemos algunos diodos aquí que tienen que estar en reversa. Y un diodo en reversa se comporta como un condensador. Entonces, aquí abajo también tenemos de aquí hasta acá y de aquí hasta acá otras capacitancias que se conocen como la capacitancia del source al sustrato y la capacitancia del drain al sustrato. Entonces, ¿cuántas capacitancias tenemos? Son un montón, ¿verdad? Hay capacitancia casi que entre todas las terminales y todos estos condensadores son los que hacen que la conmutación del dispositivo no sea ideal. De hecho, hay una frecuencia que está definida como la frecuencia de tránsito, eh, que es la frecuencia donde el transistor ya ni siquiera amplifica. Esta frecuencia para el transistor MOSFET, tengo que buscarla porque la ecuación está... Déjenme buscarla rápidamente. Está en el capítulo inmediatamente anterior a este. Creo que es GM entre la capacitancia del gate al drain. Ya voy. No la encuentro.
Pero la frecuencia de tránsito es la frecuencia, digamos, la frecuencia máxima de operación de un dispositivo. Y es un parámetro muy importante cuando vamos a estudiar una tecnología de fabricación o cuando vamos a escoger una tecnología para fabricar dispositivos donde la respuesta a la frecuencia sea crítica. Se los quedo viendo. Voy a buscarla y después la copio. Ok, pero entonces la frecuencia de tránsito está relacionada con los condensadores. Esta es la frecuencia máxima. O se define en realidad como la frecuencia donde la ganancia de corriente es igual a 1. Porque a partir de ahí entonces el transistor, en lugar de tener buena ganancia de corriente, empieza a perder y perder y perder corriente, y en realidad deja de funcionar ya como la fuente de corriente que queríamos. Y por eso decimos que la frecuencia de tránsito es la frecuencia máxima de operación del dispositivo. Tiene que ver con las capacitancias. La ecuación era muy sencilla. Creo que es Gm entre 2 CGD o algo así. Ok, entonces, las capacitancias, ¿cuáles son las capacitancias del transistor? Aquí las tengo apuntadas. Dependen de en qué región estamos operando el dispositivo. Entonces, en corte, en la región del triodo y en la región de saturación, tenemos distintos valores para las capacitancias del gate al drain, la capacitancia del gate al bulk y la capacitancia del gate al source, que son las capacitancias principales. Las otras dos, la del source al bulk y la del drain al bulk, no son tan interesantes. Sí afectan, pero no las vamos a poner. Vamos a poner solo estas tres que tenemos aquí arriba en verde: CGS, CGB y CGD, que internamente están compuestas por estas cosas, ¿verdad? CGS sería la lateral más la de overlap. CGD es la de overlap más la lateral. CGB es la de COX. Y entonces vamos a tener lo siguiente. En la región de corte, la capacitancia del gate al drain es la de overlap, o es aproximadamente igual a la de overlap, sin considerar la lateral. Mientras que la del centro sería COX, donde esto es, como ya lo dijimos antes, COX' por W por L efectivo. Luego, en la región del triodo, el problema es que las capacitancias se reparten. Y entonces las laterales, cuando el transistor está encendido, van a tener un valor de 1/2 de COX y 1/2 de COX. Porque de alguna manera toda la carga, cuando estamos en triodo, se va hacia las regiones de los lados. Y en medio, en el libro aparece algo que se llama capacitancia de overlap con el bulk. Se llama COV B, a la cual podríamos ponerle también COX, para no complicar más de la cuenta las cuestiones. Y en saturación tenemos la de overlap con el drain, COX con la principal, y a esta 2/3 de COX. Entonces, a grandes rasgos, estas son las capacitancias que se observan en las diferentes regiones, y tenemos que dividirlas en regiones porque la carga se acumula en distintas posiciones dependiendo de la polarización del dispositivo. Entonces, para el modelo digital interesa corte y interesa saturación. Vamos a pasar de corte a saturación muy rápido tratando de evitar el triodo. Entonces, estos dos son del modelo digital. Ok, eso es en cuanto a capacitancia.
Lo otro es que tenemos que definir la parte resistiva de este dispositivo, que sería más o menos la resistencia de este canal. Y entonces, modelo resistivo. Del MOSFET. Ya tenemos la parte de las capacitancias, ahora falta la parte de las resistencias. En el libro, específicamente la figura 10.5, tenemos una curva interesante. Voy a tratar de dibujarla rápidamente. En esta curva lo que vamos a tener es la función o la característica de salida, donde tenemos VDS, tenemos ID. Entonces, de manera genérica, para no copiar exactamente la del libro, sabemos que esto tiene, ¿verdad? Aquí una ecuación para la región del triodo que responde a una ecuación cuadrática de VDS. Y luego tenemos la vamos a ver si puedo dibujarlas bien. Lo que quiero dibujar es la característica de salida de este transistor. Y entonces aquí tendría líneas rectas. ¿Verdad? Para distintas condiciones de la tensión VGS. Entonces esto es con VGS de un valor, esto es con VGS de otro valor más alto y VGS de un tercer valor más alto. Entonces, cuando pasamos de un transistor apagado a un transistor encendido, ¿en dónde están los puntos de operación? Si el transistor está apagado, estamos aquí. La corriente 0 y la tensión VDS, digamos que puede ser 0. Bueno, es 0 porque tenemos que VGS en realidad va a depender del valor de VGS, pero si el transistor está en corte, tendríamos que estar en algún punto sobre este eje horizontal, ¿verdad? Luego, cuando el transistor está encendido, vamos a tener cierto valor de VDS y cierto valor de ID. Entonces podríamos tener aquí otro punto. Y entonces aquí tenemos al transistor encendido en saturación. El límite nos acordamos que estaba por aquí también entre saturación y lineal, y queremos pasar lo más rápido posible por la región lineal, ¿verdad? Entonces vamos a querer pasar por aquí muy rápido y no detenernos mucho tiempo. Entonces, para poder encender y apagar el transistor, en realidad la región de corte se puede mover a lo largo de todo el dispositivo, a lo largo de todo este eje, ¿verdad? Podríamos tenerlo aquí también, porque por ejemplo si el transistor lo tenemos operando así y yo le pongo aquí 0 voltios de VGS, por supuesto estoy en la línea de 0 VGS, que es la que está pegadita al eje. Tengo VGS igual a 0 y entonces el transistor está abierto y la tensión de salida, ¿cuánto era? VDD. Entonces VDS era igual a VDD. Y entonces en esta parte lo que tendría es corte de este lado. Y después tengo que tratar de terminar el ciclo hasta devolverme a la posición inicial. Entonces podríamos decir que esta es la posición inicial. Esta es la posición 2. Y para pasar de 2 a 1 tenemos que devolvernos y apagar el transistor por toda esta curva. Entonces, de alguna forma de representar cuál es la resistencia de este dispositivo,
sería calcular la pendiente cuando nos movemos a lo largo de esta curva. El problema es que tenemos una pendiente variable. Y entonces, como les dije, la idea es pasar de 1 a 2 lo más rápido posible y luego devolvernos por toda esta curva hasta lograr apagar el transistor, ¿verdad? Y este ciclo se va a tener que repetir para cuando abrimos y cerramos el transistor. Entonces, lo que normalmente hacemos es que en lugar de calcular múltiples pendientes, ¿verdad? Porque la resistencia del transistor al final, ¿qué es? Es VDS entre ID. Lo que vamos a hacer es aproximar esta curva y vamos a aproximarla con una línea recta. Yo sé que no es para nada intuitivo, pero esto ocurre tan rápido y pasamos por la región de lineal tan rápido que en promedio podríamos decir que es una aproximación válida. Por supuesto, los modelos matemáticos de SPICE pueden simular esto con mucha más precisión, pero nosotros para hacer cálculos a mano podemos hacer que con esto sea suficiente. Entonces la pendiente de esta curva la vamos a considerar 1 sobre la resistencia Rn. Sí, así. Y entonces lo que describe es a la resistencia del canal, por así decirlo. ¿Se acuerdan que había una resistencia aquí en la zona del triodo? El problema es que aquí vamos a pasar muy rápido por la zona del triodo, entonces la resistencia del canal no funciona. La que vamos a definir es esta, que es 1 sobre Rn, donde Rn es la pendiente que tiene esa curva. Y entonces Rn, vamos a poner la ecuación matemática. Esta viene después de hacer la derivación correspondiente con la curva de saturación, ¿verdad? Si tomamos la ecuación de saturación y la reacomodamos, vamos a poder escribir V de D entre mu n Cox prima medios o 1 medios mu n Cox prima W entre L V de D menos VTH del transistor N al cuadrado. Y esto vamos a decir que es Rn' por L entre W. Y ese queda con L entre W porque estamos considerando el inverso y porque la resistencia es directamente proporcional al largo. Si el transistor es más largo, la resistencia es más alta, ¿verdad? Tiene sentido. Y si el transistor es más ancho, tiene menos resistencia. Entonces este es el orden correcto de las variables, ¿verdad? Y otra forma de calcularlo es con la tensión que tenemos en este punto cuando está encendido, donde tendríamos aquí una tensión de, bueno, una corriente y de SAT y una tensión de VDD, que es lo máximo que podemos tener. Entonces normalmente la calculamos como VDD entre ID SAT, así. Y entonces con esta teoría ya estamos a tiempo para describir el modelo digital del transistor. Entonces el modelo digital, como lo estudiamos normalmente, tiene lo siguiente. Vamos a poner aquí el modelo digital.
del MOSFET. Y entonces vamos a hacer un modelo parecido al modelo analógico, en el sentido de que aquí tenemos el gate y aquí tenemos el source. Pero en lugar de ponerle una fuente de corriente, lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner de este lado la resistencia Rn del transistor. Y de este lado vamos a representar el comportamiento como interruptor. Este sería el drain. El source lo podemos conectar a tierra. Y además de la resistencia Rn que ya calculamos en el paso anterior, vamos a ponerle las capacitancias. Entonces, del gate al source tenemos una capacitancia. Teníamos otra capacitancia del gate al drain y teníamos una del drain al source. Entonces, esta se llama capacitancia drain al source. Esta se llama capacitancia gate source y esta es capacitancia gate drain. Y aquí lo que necesitamos es hacer uso de un teorema que todavía no lo hemos visto, y el teorema se ve hasta en discretos. Entonces me falta un poquito de teoría para esta clase, que la podríamos completar la clase siguiente porque ya hoy no me da tiempo. Porque hay una forma de descomponer, ya llegó mi gata, de descomponer la capacitancia del gate al drain y pasar una parte de la entrada y una parte de la salida. Entonces la explicación de este siguiente paso la doy en la clase que sigue. Pero entonces al final esta se descompone y una parte pasa a la entrada y la otra parte pasa a la salida. Y después de descomponerlo, vamos a quedar con un modelo que tiene 3 medios de Cox en la entrada y Cox en la salida. Y con este modelo, ¿verdad? Para pasar de aquí hasta aquí necesitamos un teorema que se llama el teorema de Miller, que lo vamos a estudiar la próxima clase. Pero entonces, después de hacer esa descomposición, tenemos un modelo relativamente sencillo que podemos usar para estudiar circuitos digitales con suficiente precisión. Y entonces los retardos de las gráficas que vimos aquí arriba, todas las variables de esta gráfica se pueden calcular con base en estas resistencias y estas capacitancias, porque son curvas de carga y descarga RC. Entonces quedamos hoy con la clase hasta aquí y nos veríamos la siguiente clase para detallar más en este modelo digital y ver algunas aplicaciones. Entonces la otra clase vemos inversor, vemos compuertas lógicas, vemos la compuerta de transmisión y algunos otros circuitos importantes. Les agradezco a todos por conectarse y por participar. Hoy no sé qué se me hizo el grupo, tengo solo 4 personas. Entonces gracias de nuevo y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Los exámenes ya los estoy terminando de calificar, espero terminarlos hoy. Pero entonces apenas estén las notas yo les aviso por correo. Nos vemos, hasta luego.